Estamos entonces, Katia, listos para conversar con la integrante del gabinete que tienes allí acompañándote. Cuéntanos, ¿de quién se trata? De un importante sector, por supuesto. Tenemos a la ministra de la Producción, Ana María Choquehuanca, quien hoy ha empezado además su jornada muy temprano, porque se ha reunido con los representantes de la Cámara de Comercio de las 15 regiones del país. Y así empezó su jornada hoy por la mañana, porque ellos han emitido un pronunciamiento, preocupados también por la recesión económica. Y sobre esta reunión también vamos a hablar con ella. Ministra, muy buenas noches. Hola, bienvenida a Latina Noticias. ¿Cuál ha sido el tenor de la conversación que tuvo con los representantes de la Cámara de Comercio a propósito de la preocupación que ellos tienen, además, por la recesión? Bueno, en realidad en consonancia con el objetivo de este CADE también ha sido acercar, estrechar los lazos de articulación para el trabajo conjunto que tenemos que realizar con el sector privado. Ahí las cámaras de comercio regionales tienen una diversidad de temas que proponer en las problemáticas que afrontan, entonces era importante también poderlos escuchar y allí ha estado también el empresariado al frente. Entonces a mí me parece que esta conjunción, esta unidad empresarial, donde está el gran empresario, donde están los pequeños, medianos empresarios como las cámaras de comercio, es importante, porque ahí en primer lugar se articula acciones que de pronto redundan en beneficio de todas y que son comunes a ellos, pero también aquellas que son diversas por las regiones en que se encuentran. Por ejemplo, si nosotros nos referimos a todo lo que significa la problemática de Puno, no podemos decir lo mismo de pronto que pueda ser la problemática en la selva, en Ucayali, por decir. Entonces, a mí me pareció muy interesante y mi presencia allí era decirles a todos los presidentes de las cámaras de comercio, con los que anteriormente también he tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar con ellos y para ellos. Claro, viene de la microempresa. Yo vengo de ahí, pero decirles también que las puertas del ministerio están abiertas, pero no solamente para que ellos vengan y propongan de repente soluciones a su problemática, sino que más bien lo hagamos en conjunto, que nosotros podamos compartir desde el Estado, por ejemplo, esos 25 acciones para la reactivación. Entonces ahí tenemos varios que de pronto ellos no llegan a tener la información adecuada y oportuna como debe ser, pero sí que nosotros la próxima semana vamos a tener ya la primera reunión el próximo jueves, 8 de la mañana, una reunión virtual con todos ellos para darles a conocer en detalle cuáles son esas medidas de reactivación que de alguna manera pueden impactar en la reactivación misma de sus sectores, de su región y que definitivamente van a ayudar a que nosotros podamos acelerar este proceso de reactivación. Nuestro compañero Santiago Gómez desde Estudios también Correcto. está con nosotros. Ministra, muchas gracias por su tiempo. Ministra Ana María Choquehuanca, hoy se conoce la cifra de INEI de una nueva caída en la producción nacional. Su ministerio se llama Ministerio de la Producción y uno de los sectores que va liderando la caída, ministra, es el sector manufactura, que cae en orden de 9%. Yo quería preguntarle, ¿hay alguna urgencia, digamos, para reactivar la producción nacional este año o este año ya lo está dando por perdido el gobierno nacional? No, de ninguna manera. Precisamente estas medidas de reactivación van encaminadas a reflotar, a reactivar con más prioridad al sector manufacturero, que es el que genera empleo. Bueno, las cifras del INEI obviamente son necesarias también, pero son temporales, nunca son para siempre. O sea, acordémonos también que, por ejemplo, el 2022, cuando entra el gobierno, teníamos una inflación del 8.5 y hoy esa inflación ha bajado al 3.6. Así como baja esto en el periodo anual, también obviamente tenemos que revertir esas cifras. O sea, hay cifras que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, hoy por hoy, si tenemos una reserva, por ejemplo, para atender la contingencia en el norte con el niño global, ahora teníamos 1.500 millones el año pasado, hoy tenemos casi 3.000 millones para atenderle. Entonces, son situaciones que se dan y que varían de un tiempo a otro. Los periodos tienen que ver también con las medidas que se apliquen entonces, con las acciones que se emprendan.
Y desde el Ministerio de la Producción estamos, pero bien comprometidos y estamos trabajando arduamente para que esto se revierta, tanto en el sector de las pymes, en la que nosotros hemos obtenido demandas de los mismos sectores, porque ellos se han reunido en 8 meses de trabajo. Por eso estas medidas de reactivación. Y lo mismo queremos hacer con el sector de la pesca, sobre todo de la pesca artesanal, que necesita tanto la atención del gobierno. Entonces, asimismo también con la industria grande, que necesitamos que esas exportaciones sigan en aumento. Lamentablemente lo que pasa en el mar pues no es algo que nosotros podamos controlar. Es una situación que se ha presentado por el cambio climático. No han tenido sus temporadas cuando debían. Nosotros hemos abierto la segunda temporada, estamos a la espera de un estudio para abrir una nueva en el sur, claro. Pero definitivamente esto obedece a factores externos que no tienen que ver precisamente con el desenvolvimiento de mi gestión, de mi sector o del gobierno, ¿no? Ahora, ministra, precisamente ayer la ponencia del presidente del Consejo de Ministros y la entrevista que nos da posteriormente también daba luces de una recuperación económica hacia el primer trimestre del próximo año, que por supuesto es importante, pero que hoy los empresarios se han mostrado un poco escépticos con ese mensaje, porque lo que señalan es necesitamos acciones concretas, ¿no? Yo le digo algo, Katia. ¿Qué es lo que el Perú ha perdido hasta el día de hoy? Al margen de haber perdido, digamos, de repente la esperanza de salir adelante, porque perdí mi empresa, porque hubo una retracción después de la pandemia del 25% de empresas que cayeron. ¿Qué es lo que ha perdido el Perú? Lo más valioso que tiene un país es el capital social. Y estamos hablando de la generación de confianza. Entonces esto, yo diría, es algo que tenemos que ir superando. Aquí existe una desconfianza total por todo lo que hemos vivido desde la pandemia o antes, incluso antes, y por todo lo que está pasando. Entonces nosotros queremos revertir esto cumpliendo con todo lo que estamos diciendo. Estamos haciendo un seguimiento a las promesas, por ejemplo, que hizo la Presidenta de la República el 28 de julio. Y siempre se nos pregunta y dice, ¿cómo vamos con ese avance? ¿Y cómo vamos? Porque no queremos que se quede escrito en un papel o que haya sido dicho en un speech o en un discurso. Nosotros lo que queremos es cumplir y devolverle la confianza no solo a los empresarios, a la población en general. Y si el Premier ha hablado de una reversión y que los resultados, pues el primer trimestre, nosotros también nos hemos puesto esa fecha. Si es antes, mejor. Pero vamos a ver, ojalá que el niño global no sea tan fuerte como se anuncia, porque ahí hay prioridades que atender. Yo en el sur estoy encargada de Arequipa y de Moquegua. Pero yo estoy atendiendo, ¿qué? La prevención para la escasez hídrica, el estrés hídrico, claro, que en el norte vamos a tener copiosas lluvias, pero en el sur, sequía. Entonces, ahí también tenemos que dirigir la mirada. O sea, el gobierno no solamente está encaminado, digamos, en este momento en accionar todo lo que es el plano económico, sino también lo que se viene con el niño. No queremos que hayan pérdidas lamentables, tanto materiales, peor humanas, o sea, de ninguna manera. Claro. Entonces, estamos también enfocados en esto. Ministra, muchas pequeñas y medianas empresas están sufriendo para pagar los créditos de Reactiva. Muchas pequeñas y medianas empresas están sufriendo para poder pagar a sus trabajadores. Están sufriendo para cumplir la cadena de pago. ¿Qué se les dice a esos pequeños empresarios que están muy ajustados hoy y que tampoco encuentran dinero a buen precio en las entidades financieras? Porque todavía el crédito está caro. ¿Qué plantea el gobierno ante esto? Me dirá usted estos 15.000 millones de soles anunciados por el Premier, pero ¿cómo se hace, cómo chorrea eso, digamos, a las MIPES? Bueno, tenemos que hacer lo posible. Esto tiene que chorrear. El chorreo que hablábamos hace tantos años tiene que darse. En cuanto a modificar algunos requisitos, de pronto que en eso estamos también, tenemos que una mesa de trabajo con el ministro de Economía para ver cómo sinceramos esto, pero también tenemos un piloto desde el Ministerio de la Producción, obviamente coordinado, articulado con el MEF y está dentro de las medidas de reactivación para el rescate de las pymes, el rescate financiero, que significa, por ejemplo, un fondo no retornable de 100 millones que va a ir encaminado hacia lo que significa las pequeñas empresas que pudieron haber salido después de la pandemia o en plena pandemia,
y haber retornado ahora con una empresa mucho más pequeña porque han vuelto a empezar. Esas empresas que han vuelto a empezar, nosotros les vamos a facilitar un fondo no reembolsable, que significa que la persona no tiene que estar pensando en que lo tiene que devolver, sino más bien en hacerse de material como capital de trabajo, de hacer el mantenimiento para su maquinaria, de pagar, digamos, a su personal de pronto que le ha quedado debiendo. O sea, no es algo, digamos, significativo para millones de empresarios porque es un plan que nosotros desde el Ministerio de la Producción queremos promover y queremos lograr resultados óptimos. En cuanto tengamos ese diagnóstico, estoy segura de que si eso resulta, nosotros vamos a traer del plano informal a la formalidad a muchas pymes que se han caído por la pandemia, por la conflictividad social o por los desastres naturales. ¿No se ha pensado eventualmente en un nuevo plan Reactiva? Algunos representantes de la Cámara de Comercio hoy me decían, de repente un nuevo plan Reactiva sí podría reactivar nuestra situación en este momento de recesión. ¿Se ha evaluado eso? Lo he anunciado ayer, que se está esbozando, lo están empezando a trabajar, y yo creo que este plan Reactiva pues va a tardar un poco todavía. Vamos a fortalecer primero el Impulsa Perú, que pueda llegar, en eso estamos claros, pero que definitivamente tenga un alcance para, sobre todo, los pequeños empresarios que conforman el 99% del tejido empresarial peruano. O sea, ahí no tenemos nada que decir, ¿no? Así es que vamos a ver también el tema de la informalidad, que es algo muy importante y es un tema que precisamente mañana vamos a tratar aquí en el CADE. Así es que veremos qué estrategias aplicamos para ello, pero que esto es un trabajo conjunto, sí, entre el sector público y privado. Que este es un trabajo que tenemos que realizar todos los peruanos. O sea, aquí lo que queremos sí es estrechar lazos con el sector privado, que debe ser un trabajo así, un trabajo muy unidos, ¿no? Como dice el plan de reactivación, unidos. Entonces ahí queremos nosotros que esto logre buenos resultados y que las relaciones puedan ser, no solamente puedan tener un tema de sinceramiento, sino más bien también, sobre todo, de acogida, ¿no? Y que nosotros podamos, digamos, juntar nuestras capacidades para resolver estos problemas. Correcto. La ministra Ana María Choquehuanca junto a Katia Gutiérrez. Katia, tú me dices, seguimos, tenemos un ratito más para conversar con la ministra, quizá también preguntarle sobre la presencia de Dina Boluarte en el extranjero, en el foro APEC. La presidenta está allí y desde allí probablemente se entere también de lo que está pasando en el Congreso. Están a punto de censurar al ministro del Interior. ¿Cómo va a tomar el gabinete esta baja que me parece se confirma en unos 10 minutos? Claro. O en todo caso, ¿qué llamado le haría el Congreso de la República finalmente, no? En cuanto respecto al ministro del Interior, que en este va a ser momento censurado. la presidenta también está desde Estados Unidos mirando. Claro, bueno, a ver, algo muy sencillo. Yo pienso que cuando uno busca una solución, tiene que ir por el camino que nos brinde esa solución inmediata. ¿Qué es lo que pide la población peruana? Yo le diría al Congreso de la República que se pregunte si la censura del ministro de Interior, del ministro Vicente Romero, soluciona el problema de la inseguridad. ¿Lo soluciona? ¿Vemos otro ministro que entra y que tiene que armar nuevamente sus cuadros, traer nuevas estrategias? ¿O tenemos a alguien del Congreso que pueda ayudar en ese empeño? O sea, es algo muy simple. Claro. En este tiempo nosotros no podemos sino tratar de fortalecer el trabajo que haga cualquier ministro. Que si vemos que de repente alguna estrategia está mal planteada, pues ¿dónde estamos para no proponer otro tipo de acciones? Para decir, aquí estamos, formemos aquí de repente no sé, pues a la población misma, los gobiernos regionales de qué se encargan, los locales, cómo ayudamos a los pequeños negocios que están siendo extorsionados. No escuchamos esas voces, ¿o sí? Lo que sí escuchamos diariamente es qué está haciendo el ministro de Interior. Entonces, no es una tarea solitaria en este momento, es un tema muy delicado que afecta a la mayor parte de la población y que todos tendríamos que afrontarla de alguna manera, con nuestra participación o con nuestras opiniones o propuestas. Bien, ministra Ana María Choquehuanca, ministra de la Producción, ella también tiene otros compromisos que cumplir. Muchísimas gracias por haber a ustedes, accedido más bien. a Gracias, esta entrevista ministra. aquí en Latina Noticias Con todo Digital, gusto. en Buenas Gracias, Nuevas, Manuel. Malas Nuevas.